Hola, ¿qué tal? Esto es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Latinoamérica para todo el mundo. Y hay que decir que por estas horas, finalmente, después de un intercambio muy crudo, muy duro de misiles entre Israel, la entidad sionista y la República Islámica de Irán, se ha llegado a un alto el fuego. En realidad, este alto el fuego hay que computarlo como una victoria para la República Islámica, porque por primera vez Israel ha sentido realmente en carne propia lo que significa enfrentarse ya no con un pueblo desarmado, ya no con una situación de desigualdad absoluta con su contendiente, sino que esta vez el pueblo de Irán, las Fuerzas Armadas y sobre todo el gobierno revolucionario encabezado por el líder Khamenei, le han dado toda la medicina que necesitaba Israel para darse cuenta de que se acabó esta situación del victimismo, la impunidad para atacar salvajemente a quien se les ocurre, y también se acabó la idea de la invulnerabilidad. No hay escudo de hierro, no hay nada que pueda parar los misiles hipersónicos, los drones de la República Islámica de Irán. Ahora, fuera de todo lo que significa el ambiente bélico, que sabemos cómo empezó esto, no solamente con respecto al pueblo palestino, del cual Irán ha sido siempre un aliado fundamental desde que llegó el imán Khomeini y produjo la revolución popular en Irán, sino que también hay toda una necesidad de mostrarle al mundo que por más gobierno norteamericano en manos de, como dijo un alto funcionario iraní, un perro rabioso que tampoco encuentra la salida para tratar de demostrarle a amigos y enemigos que está por encima de todo, porque Trump puede tener esos ataques de histeria, de ira, y mostrar a, a los pueblos del planeta que Estados Unidos, como él dice, es el mejor equipado a nivel armamento y también a nivel económico. No es verdad. Económicamente está pasando Estados Unidos una crisis bastante importante, y su aliado o su patrón, porque en estas contingencias que hemos visto, realmente queda claro que Israel manda más sobre Estados Unidos que Estados Unidos sobre Israel, porque manda más el lobby judío norteamericano, porque manda más toda la estrategia sionista en todo el mundo para imponerle al presidente de turno de los Estados Unidos, llámese Biden, llámese Clinton, Bush o ahora Trump por segunda vez, las políticas que le interesan a Israel. Y de hecho este ataque artero que hizo Israel contra la República Islámica de Irán, que fue respondido con una dignidad y una rapidez que sorprendió al sionismo, esto fue hecho eh, más allá de lo que hubiera querido Donald Trump. No es porque quiera proteger a Irán, Donald Trump, sino porque sabe que se mete en un pantano muy parecido al que sufrió Estados Unidos en Vietnam. Porque aquí queda claro que hay un pueblo, dos pueblos, varios pueblos del eje de la resistencia que están luchando por una ideología, por una causa totalmente justa, que es la causa emancipatoria, la causa de no tener ningún tipo de cadenas con el imperio,
tampoco dejarse atropellar por el imperio. Y esta vez, eh, tanto como le ocurrió en el Líbano con Hezbollah a Israel, y detrás suyo también a Estados Unidos, que estuvieron arropando a Israel en todo momento en esa confrontación, ahora le vuelve a ocurrir con Irán. ¿Por qué? Porque Irán no iba a perdonarle a Estados Unidos que, pasando por todas las líneas rojas que se entienden que hay código de guerra que no hay que vulnerar nunca, bueno, Trump, como se hace chistoso, dice, bueno, vamos a atacar dentro de 2 semanas, o vamos a pensarlo, o vamos a ver si matamos al líder Khamenei, pero ahora todavía no. Barbaridades muy parecidas a las que hace Milei en la Argentina, no, no tuvieron la consecuencia que de alguna manera buscaba en la República Islámica, sobre todo cuando decía a tambor batiente, hay que cambiar de régimen, mujeres de Irán, levántense, aprovechen la oportunidad, hombres de Irán, es el momento de tomar el gobierno. Ni las mujeres de Irán, ni los hombres de Irán, ni los estudiantes amagaron ninguna de esas situaciones que le proponía este payaso, sino que, al contrario, unificaron todas estas prepotencias, unificaron al pueblo de Irán para respaldar a su gobierno. Y su gobierno actuó con seriedad, con responsabilidad. No fue Irán quien atacó primero, Irán respondió a un ataque artero de Israel, y tampoco fue Irán el que provocó a Estados Unidos, más allá de cruces verbales que obviamente siempre se dan en estos casos. eh, Estados Unidos se dio el lujo de, entre gallos y medianoches, bombardear las 3 centrales nucleares que Irán tiene, algunas de las tantas que tiene en el territorio, sin averiarlas, porque no logró el objetivo de sacarlas de juego. Además, lo fundamental de esas centrales ya estaba evacuado de hace días. Pero con eso le quiso demostrar a su patrón real, al lobby sionista, que él toma las determinaciones que quiere y ataca cuando quiere. Algo muy parecido a lo que hizo Netanyahu cuando atacó casi sin informarle a Trump. Casi Trump se enteró prácticamente al filo del ataque. ¿Y qué creía Trump que iba a pasar? Ya se lo habían advertido. Hubo una respuesta muy contundente a la base de Qatar y también a la base que Estados Unidos tiene en Irak. Más temblaron todo el resto de las bases, porque Arabia Saudí entre ellas, porque se dieron cuenta de que Irán está dispuesto a defender su revolución y defender con eso también al pueblo palestino muy concretamente, porque recortarle la violencia a Israel, recortarle la prepotencia a Israel, por más que Israel siga bombardeando y masacrando al pueblo palestino, es una advertencia muy seria, muy seria. Y por eso el alto el fuego, por eso han apurado el alto el fuego. Ahora, claro, obviamente es un alto el fuego con taimados, con dos eh, potencias bélicas que van a intentar aprovechar, romperlo de cualquier manera. Sin embargo, Irán está firme, es verdad que no ha usado todo su arsenal de guerra, es verdad que lo va usando poco a poco, y es verdad también que Tel Aviv y Haifa parecen que son gruyere, porque les han caído misiles por todos lados, y ahora lloran, ahora lloran. O sea, no cuentan los muertos como se cuentan en Gaza, porque además de todo esto, mientras pasaba todo esto, aprovechaban a seguir con esa perversidad de convocar a los hambrientos a comer y matarlos. Y matarlos uno, 100, 200, todos los días. Pero ellos lloran por sus pisos,
lloran porque le destruyeron un jardín. Estos típicamente anglosajones burgueses que en la puta vida se enteraron de que cómo iba a esta situación con el eje de la resistencia. Creyeron que lo doblegaban, que pasaban por encima. Lo único que han conseguido a su favor es Siria. Pero vamos a ver por cuánto tiempo. Vamos a ver por cuánto tiempo, porque la alianza con el Golani que tiene Israel y que tiene Estados Unidos, eso puede explotar por los aires. No porque el Golani sea un soldado de la resistencia, sino porque hay mucha resistencia por debajo en Siria que seguramente aprovechará el momento para pegar el golpe necesario. Por ahora, festejemos este alto el fuego, pidamos al mundo a seguir con las movilizaciones por Palestina ocupada para parar esta masacre y este genocidio. Ya se habla de 500.000 de palestinos y palestinas asesinados, según los informes que vienen de estudiosos de Harvard que han investigado y también de la revista The Lancet. 500.000 no es poca cosa para un pueblo con 2 millones de habitantes cuando esto empezó. Por eso que hay que parar ese genocidio, por eso que hay que seguir reclamando el apoyo y la solidaridad con Palestina ocupada y siempre estar del lado de la República Islámica de Irán, que esta vez ha dado una lección muy, muy fuerte al imperio y al sionismo. Y ahora, en resumen de Medio Oriente, vamos a escuchar las palabras magistrales y necesarias siempre de Nicolás Maduro, hablando y poniendo su posición y la de Venezuela revolucionaria al lado, tanto de Irán como de Palestina, y hablando también del imperio. Vamos a escucharlo. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Zona Digital en Con Maduro Más. Presidente, muy buenas noches, ¿cómo está? Bueno, aquí, listo, viendo las noticias en plenos acontecimientos, aquí pendientes. Bien, presidente, vamos a iniciar con nuestro recorrido internacional en Zona Digital. Vamos de inmediato al portal para revisar cómo las negociaciones nucleares de Estados Unidos, presidente, con Irán sirvieron a la estrategia de guerra sionista, pues luego de estas negociaciones, con el supuesto fin de frenar el programa nuclear en Teherán, eran presentados como un esfuerzo occidental, pero fue esta excusa perfecta justamente para el ataque israelí contra la nación persa. Correcto. Fíjate que la guerra es la historia de la humanidad. Dicen que la violencia, dice Carlos Marx y Federico Engels, la violencia ha sido la gran partera de la historia. Y la humanidad, después de lo que se conoció como Segunda Guerra Mundial, creyó conseguir un momento de oasis en la historia milenaria, un oasis de paz, de convivencia. Se fundó la Organización de Naciones Unidas sobre la base de la experiencia de la Sociedad de Naciones que existió, que fue Hitler quien la destruyó y Mussolini, con la complicidad de Londres, de París y de Washington. Destruyeron la Sociedad de Naciones y el naciente derecho internacional de paz. Cuando llega el año 45, ahora se van a cumplir 80 años de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, todo era esperanza. Pero después siguieron las maniobras
de los viejos imperios y los nuevos imperios, por tratar de imponer una geopolítica de control del mundo, de robo de los recursos naturales, de dominio político, de dominio militar, y de que el mundo les obedezca a ellos, a sus negocios, a sus empresas, a sus intereses, a sus designios, porque se creen los predestinados. Los predestinados es un poco parecida a la filosofía que enarboló Hitler. Y digo Hitler, pero puedo decir otros nombres. Digamos Hitler ahora. La filosofía de la raza superior, con la que pretendió esclavizar al mundo. Si la Unión Soviética no para y derrota a Hitler, la humanidad hubiera vivido un tiempo de tinieblas, de oscurantismo, de nuevo esclavismo. Primero Europa, Asia, África, y hubiera llegado aquí, porque aquí está Ernesto Villegas, que ha estudiado mucho el fenómeno del fascismo, el hitlerismo, cómo ya iba entrando por acá, en los círculos de los multimillonarios, en Maracaibo, en Caracas. Ya grandes apellidos, muy conocidos, formaban parte del partido nazi, se adherían al partido nazi. Y uno puede hablar con claridad de Hitler y el partido nazi por lo que ocurrió y porque hubo victoria frente a ellos. La gran victoria del Ejército Rojo, de la Unión Soviética, del mariscal Chutkov, de Stalin. Al final, esta ideología con que se imponen estas guerras son ideologías herederas de los nazis y los fascistas, de los supremacistas de ayer, son los supremacistas de hoy, que quieren imponernos a todos el miedo directo de la guerra o el miedo indirecto del mal ejemplo. Pero la humanidad ha dicho basta, como dijo Fidel y el Che en los años 60. La humanidad ha dicho basta. Basta a las guerras imperialistas, basta a los modelos colonialistas, basta a los modelos supremacistas. Nosotros abogamos por la paz, la paz, la paz. Dejaron que se disparara el genocidio de Gaza y todavía ahí, todos los días matan 100 palestinos, 60 niños y niñas, mujeres, ancianos. Destruyeron el 80% o más de los edificios y casas, escuelas, mezquitas, iglesias, hospitales, lo destruyeron todo. Y ese mundo occidental de las élites europeas e imperialistas de Estados Unidos apoyaron la destrucción y el genocidio de Gaza. Un genocidio transmitido en vivo y directo por las redes sociales. Luego se fueron contra el pueblo del Líbano y también mataron decenas, centenares de gente inocente en Beirut, en el sur del Líbano. El pueblo noble árabe del Líbano son nuestros hermanos. Luego se fueron por Siria y aún todavía la bombardean cuando le da la gana Netanyahu y los sionistas. Ahora han pretendido aplastar a Irán. Y se han desatado una guerra donde Irán ha demostrado un poder militar inmenso. Y como dicen los propios iraníes, todavía no han sacado las armas estratégicas que ellos han preparado. ¿Qué queremos en la humanidad? ¿Qué queremos? ¿Que escale una guerra nuclear? No creo. ¿Que escale una guerra que vaya adquiriendo características mundiales y tome todo el Asia Central, el Asia Oriental, el Medio Oriente, Europa, y tome otra vez una gran guerra destructiva todo el planeta? Los que tienen el poder político, que han impulsado esta guerra, con una palabra solamente la pararían. Pero todos los días la soberbia de los supremacistas le mete más gasolina al fuego, todos los días. Nosotros de Venezuela abogamos por la paz justa, y apoyamos al pueblo palestino, al pueblo líbano, al pueblo de Yemen,
al pueblo de Siria y el pueblo hermoso de la República Islámica de Irán. Los apoyamos del corazón. Y desde aquí, este pueblo de guerreros, el pueblo bolivariano, seguirá construyendo su estabilidad y su paz, añorada por los pueblos del mundo. Porque el pueblo de Irán nunca ha agredido a nadie. ¿Quién bombardea todos los días a sus países vecinos? Irán. El Estado sionista dirigido por Netanyahu. ¿Quién prueba bombas y destruye edificios, casas, hospitales, escuelas, maternidades? ¿Quién? No desde ahora, desde hace 76 años. Así que yo creo que la humanidad ha entrado en una fase de embullición. Pareciera cumplirse. Lo digo lamentablemente porque se ha construido una cultura de paz en el mundo. Antes las guerras eran buscadas, celebradas. Siglo tras siglo las guerras era lo natural. Lo anormal eran las épocas de paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, llamada así, bueno, se construyó una cultura de paz, de convivencia, un derecho internacional. Los ataques criminales del Estado sionista dirigido por Netanyahu contra el pueblo palestino, contra el pueblo del Líbano, contra el pueblo de Siria, contra el pueblo de Yemen y contra el pueblo de la República Islámica de Irán, han roto todos los esquemas del derecho internacional, han violado todos los esquemas del derecho internacional. Yo me pregunto, María Antonieta, me perdona el alargamiento de esta respuesta, ¿dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? La Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional son culpables de esta guerra, porque han sido cómplices del genocidio del pueblo palestino en Gaza. Si hubiera habido justicia firme y verdadera de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, nos hubiéramos ahorrado bombardeos y nos hubiéramos ahorrado esta guerra. Esta guerra se hubiera ahorrado si hubiera justicia internacional. Si la Corte Penal de Justicia, Internacional de Justicia, la Corte Penal y la Corte Internacional, que son dos cortes diferentes, no se dedicaran a obedecer los mandatos de Washington, de Londres, de París y de Bruselas, otro gallo cantaría y con justicia hubiera paz. Solo la justicia y el respeto al derecho internacional nos llevará a la paz. Así que es muy fuerte todas las imágenes. Y nadie se puede alegrar de la guerra. Y nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance, modestamente, desde el gobierno bolivariano y desde la voz que tiene la Revolución Bolivariana, para abogar por el respeto a la vida, el derecho a la paz y el derecho internacional de convivencia y armonía y respeto a los estados que está contemplado en la Carta de Naciones Unidas. Lo haremos, tú vas a ver, seguiremos abogando desde el ALBA y desde nuestra América por la paz del mundo y por el derecho del pueblo de Irán a vivir y a desarrollarse en paz.
Y continuamos en resumen de Medio Oriente y tenemos también a nuestro columnista, que también está al pie del cañón en el programa radial, Cristian Nader, desde México, un estudioso también de los temas de Medio Oriente, que nos habla de lo que ha ocurrido precisamente en Irán por estas horas y también de las variantes que pueden darse a partir de este alto el fuego. Hola, ¿qué tal? Hace unas horas la República Islámica de Irán respondió legítimamente a la agresión previa cometida por el imperialismo estadounidense en contra de 3 sitios, 3 plantas nucleares en suelo iraní, la de Fordo, la de Natanz y la de Isfahán. ¿Cómo respondió la República Islámica? Atacando la mayor base estadounidense en la península arábiga, en suelo catarí, el terruño de la dinastía Al-Thani, la base de Al-Udaid. Posteriormente, se lanza un comunicado por parte de Washington anunciando que había un alto al fuego. Sin embargo, inmediatamente después responde el gobierno, la Cancillería iraní, argumentando que no, ellos no han recibido ninguna solicitud y que esto es una medida unilateral, bueno, como tradicionalmente lo hace Estados Unidos. Y de hecho continuaron las respuestas. Primero hubo un ataque sionista en contra del territorio iraní, en contra de Teherán. Asesinaron a un científico nuclear iraní y por ende la República Islámica respondió con un gigantesco ataque legítimo nuevamente en contra de instalaciones en la Palestina ocupada, al sur en Beersheba, prácticamente ya en el desierto arábigo, en la Palestina ocupada. Y esto llevó a que se llevara a cabo este alto el fuego anunciado por Donald Trump. Hasta el momento así ha sido, han pasado unas cuantas horas y no ha ocurrido nada. Este alto el fuego realmente para qué es, más conociendo la tradición de rompimientos de acuerdos, tanto cesas al fuego como acuerdos de paz por parte del ente genocida y colonial sionista israelí, obviamente para reconfigurar el poder sionista en una guerra, una agresión en contra de Irán que aún no termina, y una agresión en contra de los pueblos que por supuesto no se ha detenido. El proceso genocida en contra del pueblo palestino aún prosigue. Recordemos que las cifras se quedan friseadas en 55.000, 60.000, pero realmente el número es mucho más atroz, más de 200.000 personas asesinadas. ¿A qué vamos con todo esto? El ente sionista se anunció, aunque no oficialmente, que el ente sionista estaba a punto de quedarse sin defensas antiaéreas, las cuales han fallado en su famoso escudo de hierro, ha sido totalmente ineficiente para detener la legitimidad en la respuesta hipersónica por parte de la República Islámica de Irán. Entonces, como en muchas otras ocasiones, el imperialismo estadounidense fue a salvar a su prefecto colonial y laboratorio de guerra sionista, y lo que está ocurriendo ahorita simplemente es una reconfiguración de la estrategia bélica sionista en contra de la República Islámica de Irán, que deberá también hacer un análisis profundo de lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, concretamente en cuanto a la seguridad interna por parte de la República Islámica de Irán, la presencia de quintas columnas de agentes del Mossad, vinculados, no tanto sionistas, pero también vinculados a los servicios de inteligencia, como el MEC, por ejemplo, ¿no? Y prepararse para lo que se avecina, porque por supuesto este proceso es de larga duración, no terminará ahora hasta que logren acabar con el gobierno iraní, colocar un gobierno afín, y por supuesto continuar con la extracción de hidrocarburos que se detuvo en 1979, cuando llega la Revolución Islámica en la República Islámica de Irán. Recordemos que la historia de Irán, la agresión en contra de Irán no comenzó hace 2 semanas. De hecho, esto es de larga duración, de muy larga duración, antecede a la existencia de la misma República Islámica en una agresión que comienza contra Persia e Irán a comienzos del siglo XX con la llegada del Imperio Británico a través de la Anglo-Persian Oil, una multinacional energética que comienza el saqueo de hidrocarburos con la gracia y el permiso de la dinastía Qajar, una dinastía que de hecho es derrocada porque ha habido múltiples golpes de estado fomentados por los angloparlantes en suelo iraní. Entonces acaban con la dinastía Qajar y colocan a otra nueva dinastía, un señor de la guerra, Reza Khan, futuro Reza Shah de la dinastía Pahlavi, sin ninguna legitimidad, y de hecho nuevamente hacen un golpe de estado en contra de este personaje en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, porque deseaban moldear Irán justamente a su imagen y semejanza, ¿no? Una monarquía constitucional, muy dependiente también de Occidente. De hecho, por presión de la URSS, si no hubiera ocurrido esto, Irán hubiera sido una monarquía absolutista. Y a partir de ese momento, con la monarquía constitucional, de hecho surge un régimen parlamentario, y a partir de ello surge un primer ministro, Mohammad Mossadegh, que realiza el proceso de nacionalización de los hidrocarburos en el 53. Esto enfurece tanto a Washington como a Londres, hacen una irrupción
a través de la CIA y el MI6 en la operación Ajax, donde acaban con el gobierno de Mossadegh y ponen en el escenario nuevamente al Shah, que había estado muy disminuido en esos meses. Paulatinamente van a ejercer el control en contra de la República Islámica con la policía secreta del régimen, la SAVAK, fundada realmente por la CIA y el Mossad, célebre por su tortura, desaparición, asesinato de disidentes y cualquier oposición contraria, ya sea los socialistas del Tudeh, los ayatolas y por supuesto los liberales, ¿no? Esto por supuesto es en 1979, cuando llega a su fin, después del alzamiento generalizado de toda la población, el régimen Pahlavi, y ahí surge la República Islámica de Irán, ¿no? ¿Cuál es la primera acción por parte de Estados Unidos para acabar con ella? Empoderar, armar hasta los dientes a Saddam Hussein para que ataque justamente Irán en una guerra que costó la vida de 1 millón de iraníes, además de 1 millón de iraquíes, con un Saddam Hussein armado químicamente para atacar a la República Islámica, pero también a los kurdos en suelo iraquí. Posteriormente, debido a que no lograron acabar con la República Islámica, viene lo que ya todos conocemos, ¿no? Asesinatos selectivos, el empoderamiento de grupos paramilitares terroristas separatistas para balcanizar el país, en el Juzestán, en el Jorasán, en el Baluchistán, en el Azerbaiyán Oriental, y por supuesto también estrategias de estrangulamiento económico, un bloqueo genocida a la usanza que todos conocemos en nuestra América, en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Nicaragua, y finalmente incluso magnicidios, como lo ocurrido en 2020 en contra de Qasem Soleimani. De hecho, en un engaño, Qasem Soleimani iba a dialogar con los imperialistas estadounidenses en suelo extranjero, en Bagdad, muy cerca de la frontera con Irán, y ahí es asesinado en un ataque organizado por la primera administración de Donald Trump, algo que se repetiría más adelante, ya con la administración Biden, el asesinato del presidente Raisi, además del el canciller iraní en ese momento y el gobernador de Azerbaiyán, de la provincia de Azerbaiyán en Irán. Entonces, esa es la historia, digamos, a muy grandes rasgos de lo que ha ocurrido en contra de la República Islámica, porque lo hacen por tres cosas en específico: la posición geoestratégica de Irán, su acceso al Caspio, su cercanía hacia Central vía el Jorasán y por ende también a tiro de piedra de China. Inmediatamente hacia el sur tienes Pakistán y la entrada al subcontinente indio, hacia el oeste a través de los Sagros al mundo araboparlante, además del Cáucaso y también su cercanía con Anatolia. Por los hidrocarburos, las terceras mayores reservas de gas natural y hidrocarburos del planeta, y por supuesto porque la República Islámica de Irán se ha subordinado al ente colonial sionista y genocidio israelí, no acepta desde el inicio de su existencia, no reconoce, la existencia del mismo proyecto colonial sionista, y porque sigue dando batalla al imperialismo, ¿no? Pese a que no es una potencia euroasiática dado como Rusia o como China, sí es una potencia regional que resiste y que se ha integrado también al eje de la resistencia global de diversas maneras, ¿no? A través de los BRICS, comercialmente y económicamente hablando, tiene acuerdos estratégicos militares con la Federación Rusa, con China, y porque también es tecnología de punta de lanza que incluso el imperio no posee, llámese por ejemplo los misiles hipersónicos, ¿no? Que de hecho mucha gente, también hay que mencionarlo, ha celebrado lo hecho por la República Islámica de Irán porque es un país digno a fin de cuentas, ¿no? Un país que curiosamente no se alinea ideológicamente con el sunismo que es la ortodoxia generalizada del Islam en los países árabes, ni lingüísticamente, ni étnicamente. Los iraníes obviamente no son semitas, no son afroasiáticos, son indoeuropeos, iranios, y siguen siendo una de las principales voces a favor de la causa palestina, además de otras honrosas excepciones, como es el caso yemení, como es el caso de Hezbollah en Líbano, como es el caso de la resistencia hoy también en la ex República Árabe Siria y en Irak, por supuesto, ¿no? Es lo que enfurece a Estados Unidos, que otros países sigan el ejemplo, y es interesante, ¿no?, que se vitorea la República Islámica de Irán, incluso desde los países árabes que se han sometido sus gobiernos a los intereses estratégicos estadounidenses. Qatar, que afirma ser muy neutral en esto, pues realmente ha sido un mecanismo preponderante para operaciones de guerra tales como Al-Qaeda o Daesh, que son promovidas tanto por el sionismo como por el imperio, o incluso por ejemplo, otras familias, además de los Al-Thani, los Al-Nahyan, los Al-Maktoum en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, los Hashemi en Jordania, Al-Sisi en Egipto, Mohamed VI en Marruecos, los Saud, por supuesto, wahabíes en suelo saudí. Y ahora es la diferencia, y por supuesto, lo volvemos a repetir, lo que está ocurriendo es este cese al fuego, que por supuesto el ente sionista es uno de sus pasatiempos nacionales, entre comillas, es destruir cualquier acuerdo firmado, ¿no? Cese al fuego, acuerdos de paz, siempre es
un momentum para ganar tiempo y reconfigurar su estrategia de control geoestratégico de la región y sus procesos genocidas. El genocidio en contra del pueblo palestino, por supuesto, continúa, ¿no? En este momento, aunque haya roto, aunque vayan a romper el acuerdo, el pueblo palestino seguirá resistiendo y nuevamente la República Islámica de Irán tendrá que tomar las armas para evitar la desaparición de un gobierno que le sigue haciendo frente al imperialismo, ¿no? Ahora, ya que se han dado cuenta que los organismos internacionales son funcionales al imperialismo, ya no permitirá, por lo menos esa fue la última declaración, no permitirá que el Organismo Internacional de Energía Atómica haga revisiones de su territorio, porque, exacto, ¿por qué no lo hace en el territorio sionista, ocupado por los sionistas, en la Palestina ocupada, donde el ente colonial sionista y genocida israelí acumula más de 400 armas nucleares y jamás han sido amonestados o visitados, por lo menos por inspectores de este organismo, incluso de Naciones Unidas, ¿no? La gran hipocresía, el doble rasero que se maneja tradicionalmente en Occidente. Y por supuesto, mencionar que la República Islámica de Irán no tenía armas nucleares precisamente porque el Ayatollah Khomeini había dicho que eran inhumanas, lanzó un decreto, una fatua, comentarios, donde las prohibía, pero el escenario ha cambiado porque ahora la supervivencia de la República Islámica y del mismo pueblo iraní está amenazada. Entonces, creo que lo indicado sería seguir los ejemplos de Corea del Norte, de la República Popular de China, la Federación Rusa, y más en este momento cuando enfrenta una potencia nuclear genocida, como es el ente sionista, amparada por un imperio moribundo que está dispuesto a todo para seguir manteniendo ese hegemón que cada vez se resquebraja más en todo el planeta. Lo repito, este cese el fuego apenas se acaba de decretar, hace unas pocas horas, pero probablemente por los historiales que ya conocemos, probablemente el ente sionista lo rompa. Sí, hay que esperar el momento en que el imperio lo dote de nueva tecnología y por supuesto, municiones para comenzar nuevamente esta agresión que, lo repito, es centenaria y es en contra de la República Islámica de Irán, pero también en contra de todo el mundo que resiste frente al avance genocida imperialista obviamente, el imperialismo estadounidense y de sus huestes y títeres regionales como el sionismo, su laboratorio de guerra y perfecto colonial. Muchas gracias. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.